En mi ausencia, ya finalmente se hace pública la demanda de Andy Cruz a su promotor Jesse Rodríguez de New Champion Promotion. Ya estuvimos hablando de eso. De hecho, he puesto varios posts al respecto. Es una demanda oficial. Andy Cruz demanda a New Champion Promotions. Yo tengo ya una copia en mis manos de la demanda y obviamente ya hemos dado todos los datos de algunas de las cosas que se alegan en esta demanda, pero para resumir, se está acusando a New Champion Promotion de que se robó como mínimo $100,000, pero alegan que puede ser mucho más, de un bonus y de la bolsa de Andy Cruz. Es imposible para absolutamente nadie, sin tener todos los detalles del caso, saber en qué se basan para decir eso, pero si ellos lo están alegando es porque por lo menos sospechan de que eso fue lo que pasó. Y nadie hace una demanda legal sin tener por lo menos una base un poco sólida de la demanda que hacen, porque no se olviden que en Estados Unidos, por lo menos, cuando tú demandas, si pierdes, te estás arriesgando a que te contrademanden. Y las personas, generalmente en Estados Unidos, cuando tú demandas a alguien, si tú pierdes el caso, no solamente te arriesgas a que te contrademanden, también corres con los gastos de abogados y todo de la persona a la que tú demandaste y perdiste la demanda. Nadie demanda si no tienes una base sólida en la cual pararte, obviamente. Pero tener una base sólida no es prueba absoluta de que lo que se está alegando es cierto. Eso es algo que la corte, el jurado, el juez, la comisión, depende de dónde es que, si es una demanda legal, depende cómo se hace y dónde se hace. Ya eso es algo que ellos tienen que decidir basado en la información que se le presente de ambas partes. Pero sí, Andy Cruz demanda a Jesse Rodríguez de New Champion Promotions y vamos a ver en qué queda todo eso. Pero más allá de dar muchos detalles de lo que está pasando entre Andy y Jesse, que lamentablemente no tenemos toda la información, pero la información que tenemos es preocupante. A mí lo que más me llamó la atención en estas últimas semanas es la cantidad de gente, incluyendo amigos míos como Rey Cuban TV, la cantidad de personas que exigía que yo me hiciera eco de esta situación que está pasando con Andy Cruz, que yo me hiciera eco de una situación de la cual ni ellos ni yo tenemos todos los datos de lo que está pasando. Por lo cual es bien difícil de dar una opinión, ya que es algo, esto no es una opinión yo de que fulano de tal está feo, gordo, blanco, que la mujer lo gobierna, que no lo dejan salir, que no va a ninguna pelea porque la mujer no lo deja. Eso no es yo opinando de ese tipo, esto es yo dando una opinión seria acerca de un tema serio, legal, que cuando tú das este tipo de opinión, tú te arriesgas a difamar el carácter de una persona, lo que te pone en una situación incómoda hablando legalmente. Pero me llamó la atención que todas las personas, y fueron muchísimas, que me llamaban, que me escribían, los que no me llaman ni me escriben, pero que hacen videos públicos y hablaban al respecto, todos usaban la misma frase. Todos decían que yo no hablaba del tema porque ese es mi amigo. Todos decían que, todos usaban prácticamente la misma frase. Y eso me llamó la atención, porque son las mismas frases que desde hace muchísimo tiempo un promotor de segunda categoría que vive aquí en Las Vegas, lleva tiempo, meses, desde que uno de sus boxeadores se metió en una demanda legal con Jesse Rodríguez también. Eran las mismas frases que esa persona usaba. Y eso me llevó a mí a la conclusión de que ese promotor en particular era quien estaba detrás de toda la manipulación que yo estaba viendo desenvolverse en las redes sociales con la cuestión de Jesse Rodríguez. Y muy a pesar de que en el tema de Andy Cruz y Jesse Rodríguez hay una base que va a tener que ser defendida en la corte, porque hay una alegación seria de apoderamiento impropiado de fondos, por decirlo de una forma. Esta persona a la que de la cual yo me estoy refiriendo no tiene absolutamente nada que ver con Andy ni con nada, pero el mismo equipo de Andy, cuando me llamaba, por ejemplo, yo hablé mucho con uno de los asesores de Andy Cruz, Alexis Ferrer se llama,
Y hablé mucho de este tema, he hablado con él muchísimo. Y, y les digo algo, les digo más. Las veces que yo he hablado con Alexis Ferrer de este tema, yo he notado sinceridad, sinceridad en las palabras de Alexis Ferrer. Y cuando digo sinceridad, no estoy diciendo que tiene la razón. Lo que estoy diciendo es que él, Alexis Ferrer, asesor de Andy Cruz, se siente honestamente molesto y convencido de lo que Andy Cruz está alegando es cierto. Y obviamente, cuando las personas te hablan con tanta, eh, tú sabes, con tanta pasión, porque bien apasionado en la forma que me habló, no para conmigo, sino hablándome del caso. Yo creí, y todavía creo, en este momento, que él sinceramente cree todo lo que me dijo. Y no tengo dudas ninguna de que a lo mejor tiene razón. Eso es algo que la corte tiene que probar. Pero en mis conversaciones con él, Alexis Ferrer, que no me conoce, tú sabes que nos conocemos, nos hemos visto en persona cuando Andy debutó en Estados Unidos. Por primera vez nos veíamos, pero hemos conversado en el pasado muchas veces. Fue quien comenzó diciéndome, repitiéndome las mismas frases que esa persona, ese otro promotor de segunda categoría del cual yo me refiero, me ha dicho por meses de que yo soy de una de las razones de la que yo no estaba haciendo videos en vivo y hablando de temas porque Jesse es mi amigo. Y eso yo decía, coño, ¿por qué Alexis Ferrer, que en realidad no me conoce y no puede formarse una opinión de ese tipo porque no me conoce, me está diciendo la misma frase que, que tanto me ha repetido Addomir? Addomir es el promotor del que yo me refiero. Y yo decía, wow, es increíble. Después vino Reiniel y muchísimos, han sido muchísimas gentes que me han atacado usando las mismas frases que Addomir lleva meses o años tratando de usar, manipulándome, manipulándome para ponerme en contra, en este caso de Jesse Rodríguez. Y yo les digo algo, y lo voy a decir aquí mirándolos a ustedes. Yo me llevo bien con Jesse Rodríguez, pero yo me llevo bien con todas las personas con las que yo me acerco o he tenido relaciones en el deporte de los puños, en el boxeo. Yo me llevé bien con Ismael Sala hasta que no nos llevamos bien. Yo me llevo bien me llevaba bien con Eufrasio Rodríguez hasta que dejamos de llevarnos bien porque en el show de César Cerda eh, intentó atacarme de una forma bastante injusta. Yo me he llevado bien con muchísima gente, con quien yo no me llevo bien, excluyendo a los mencionados. El hecho que yo no me lleve bien o mal con una persona no significa que yo no voy a ser capaz de reconocer en privado y públicamente si esa persona comete un error. Tú puedes estar convencido de que si se prueba de que lo que se alega en esa demanda es verdad, yo voy a ser el primero, o por lo menos uno de ellos, de los que va a hacerse eco de, y de los que va a reaccionar en cuanto a la injusticia que se tomó con Andy Cruz. Pero eso es asumiendo se prueba. Hay que ver si se prueba o no. Pero vuelvo a donde yo estaba. Me llama la atención que las personas, como en este caso Alexis Ferrer, que sí tiene que ver con la demanda de Andy Cruz, a pesar de que su nombre no está en la demanda, usa las mismas palabras que ha usado por muchísimo tiempo alguien como Aldo Meor, que lleva años en una guerra sin cuartel con Jesse Rodríguez y que se ha encargado de manipular a muchísima gente y ponerlos en contra de Jesse Rodríguez. Y a mí no me ha manipulado, pero sí lo ha intentado. Y esa es mi opinión, así lo percibo yo, alegadamente. Y no lo he intentado, pero aparentemente, como no pudo manipularme, se dedicó a llamar o a personas como Alexis Ferrer, entre otros, o a personas que hablan con Alexis Ferrer, entre otros.
y dejarles saber a ellos el mismo discurso que intentó usar conmigo o en mi contra, como no pudo hacerlo conmigo. Y me llamó muchísimo la atención por muchísimas razones que no voy ni a mencionar aquí. Pero yo me acuerdo que cuando David Morrell estaba en México, hubo un par de momentos, y David Morrell pasó muchísimo trabajo en México, muchísimo. La historia de David Morrell, a pesar de que ya se ha contado más o menos, un día tiene que ser bien contada, porque si hay un boxeador que pasó trabajo en México y peligro, ese fue David Morrell. Pero imagínate, siendo un muchacho en fin, David Morrell también tuvo sus momentos de fiesta. Y yo me acuerdo que en esos tiempos ya Alexis Ferrer trabajaba con David Morrell y lo ayudaba muchísimo, muchísimo. Porque yo lo he dicho aquí antes, si hay una persona que ayudó muchísimo a David Morrell cuando David Morrell más necesitaba de una mano amiga, estando en México, ese fue Alexis Ferrer. A mí me consta eso porque yo me acuerdo que Alexis me llamaba y me hablaba de David Morrell y siempre empujando, 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 empujando para que los medios como yo, entre otros, nos hiciéramos eco de, de que no abandonáramos a David Morrell, que lo mantuviéramos vigente. Y aunque ustedes no lo crean, eso ayuda muchísimo a un boxeador, más en la situación que en esos momentos, hace años ya, Morrell se encontraba cuando estaba en México. Y yo me acuerdo que a mí me llamaban personas que querían trabajar con David Morrell, personas que en esos momentos querían trabajar con David Morrell, pero David Morrell no trabajó con ellos y se quedó con Alexis Ferrer y bueno, con Armandito Martínez, entre otros. Y esos promotores de segunda categoría que no pudieron trabajar con David Morrell, se dedicaron a hacer lo que han hecho con muchísimos otros, incluyendo a Andy Cruz, porque cuando yo fui a México a ver a Andy Cruz, hicieron lo mismo, pero voy a hablar de eso más adelante, no hoy. Yo me acuerdo que cada vez que David Morrell, estando en México, se iba a una fiestecita y se ponía contento en una fiestecita, se tomaba una cervecita o un traguito de tequila. Lo primero que esos secundones hacían era mandarme los videos o las fotos de David Morrell de fiesta para que yo hablara del tema. Y ese tipo de manipulación es el mismo tipo de manipulación, y yo sé que ustedes no lo ven, porque ustedes no han sido testigos de estas cosas. Y yo lamentablemente me he quedado a deber, no hablando públicamente de estas cosas en el pasado. El 2024 es un cambio para mí. Boxeo Cubano no es la misma página que hay en el 2023. Yo cometí un error garrafal no hablando de esto, y yo sí he hablado de estos temas. Yo se lo mencioné a Alexis Ferrer hace años. Hace años. Yo le dije, "Oye, men, fulano de tal hizo esto, esto y esto". Y ustedes no pueden creer que la misma manipulación, exactamente la misma, que esa persona intentó usar contra alguien como David Morrell, estando él en México, ahora intenta hacer en contra de Jesse Rodríguez.